en el intervalo que estamos estudiando. Eso es lo último que habíamos visto la clase pasada. Y ahora vamos a ver los extremos globales o absolutos de una función. Y esto son los el mayor valor que toma la función en el intervalo estudiado. Puede coincidir o no con un máximo relativo. Y el mínimo absoluto o mínimo global es el menor valor que toma la función en ese intervalo de estudio. También puede coincidir con un extremo, con un mínimo relativo. Y si no coincide con un mínimo relativo, tiene que encontrarse en alguno de los extremos del intervalo. Tanto el máximo. Vamos a ver. Allí hay un ejemplo, ¿no? Donde vemos que en esta, voy a correr un poquito esto, se ve en esta gráfica nos dicen estudiar en el intervalo A, B. Y bueno, nosotros vemos que el menor valor de todos, este mínimo absoluto, coincide con el extremo inferior del intervalo. Y el máximo absoluto o máximo global coincide con un máximo relativo. Esto puede suceder, o sea que los extremos absolutos pueden coincidir con algún extremo relativo, o si no, con los extremos del intervalo. Nosotros vamos a ver un método muy sencillo para determinar, cuando nos dan analíticamente la definición de la función, sus extremos globales en un intervalo de estudio. Entonces, lo vamos a ir desarrollando con un ejemplo. Dada la siguiente función, definida en el intervalo y cerrado menos 1, 0,47, determinar los extremos globales dentro de ese intervalo. La función f de x es igual a 3x al cubo menos 2x. Bien, esta función, ¿de qué tipo es? Polinómica. Es una función polinómica. ¿Cuál va a ser su dominio? Todos los reales. Todos los reales. ¿Y la continuidad de la función? ¿Continuo en todo el dominio? Claro, es continua en todo el dominio. Son funciones polinomiales. Y además es derivable y todo eso por ser una función polinomial. Bien. Entonces, el método nos dice, encontramos los valores críticos. ¿Cuáles van a ser estos? Hacemos la derivada primera, y en este caso, como es una función polinomial, solamente van a ser los valores, el o los valores que hagan cero la derivada primera. No va a haber ningún número que haga que no exista la derivada primera. Así que igualo a cero la derivada primera, y obtengo dos valores. X igual a menos 2 sobre raíz de 3 y x igual a más 2 sobre raíz de 3. Para que nosotros nos ubiquemos, ustedes calculen con la calculadora cuánto es 2 sobre raíz de 3. Después le vamos a poner el signo negativo y el positivo. Perdón. Sí, raíz de 2 sobre 3, quiero decir. Está de menos 0,47, profe. Uno va a ser menos 0,47 y el otro, Y el otro más más 0. Ajá. Los dos están, ¿sí? Porque justo el... Sí. Claro.
Nada más que el correspondiente al 0,47, digamos, ya vamos a ver qué es. Bien, ahora nos dice el siguiente paso, encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos son el par ordenado completo. Hasta ahora los valores críticos son la mitad del par ordenado, vale decir, la abscisa del par ordenado. Para encontrar los puntos críticos tengo que calcular las ordenadas de cada uno de ellos. Lo voy a calcular solo en el menos raíz de 2 sobre 3, que me da aproximadamente 0,63. Así que ese punto tiene coordenadas menos raíz de 2 sobre 3 o menos 0,47, 0,63. Continuando, nos dice obtener f de A y f de B, o sea, f de menos 1 y f de 0,47. F de menos 1 es menos 1. Hagan el cálculo. Acá, menos 1 al cubo va a ser menos 1 por 3 menos 3. Y este menos por menos se hace más 2. Menos 3 más 2, menos 1. Y el f de 0,47 es el que anula la función. Así que es 0. Y ahora comparamos los valores de f de A, f de B con los puntos críticos obtenidos. El máximo, el mínimo, etc. Los comparamos. ¿Y cuál es el más grande de todos? Nosotros tenemos que calcular. Comparar este valor con este valor y con este valor. O sea, el más grande en cuanto a la y, digamos. De la función, en la ordenada, en el valor de claro. i. Claro, el 0. más grande de la función. Este con este y con este. ¿Cuál es el más grande? 0,63. 0,63. ¿Y cuál es el más chico? Para arriba. Menos claro, 1. es positivo. ¿Y cuál es el más chico de todos? El menos 1. Menos 1. Y bueno, ahí está. El mayor valor de todos es el máximo absoluto. En este caso es, bueno, el punto menos 0,47, 0,63. Y le ponemos así, máximo absoluto o máximo global. Y el mínimo de todos los comparados es el menos 1,1. Ese es el mínimo absoluto. Ahí está la gráfica de la función. Es una función polinomial cúbica. Y vemos que, efectivamente, el menos 1 menos 1 es el mínimo global o mínimo absoluto. Después seguimos, el más grande de todos en el intervalo menos 1, 0,47, ¿no? Es este, que es de coordenadas menos 0,47, 0,63. Después sigue, acá hay un mínimo, pero este mínimo relativo no es mínimo absoluto. Y acá termina el intervalo de estudio. En 1. Perdón, en 0,47, no en 1. En 0,47. Así que ahí se ve con claridad que el máximo absoluto puede coincidir con uno de los extremos del intervalo, o si no, tiene que coincidir con uno de los máximos relativos. Pero, y el mínimo profesor, absoluto siguiendo lo mismo. Sí, escucho. ahí en la gráfica, ¿por qué menos 1 es un punto, digamos, un punto crítico? En este caso, No, no no es veo un que punto haya... crítico. No es un punto crítico. Fíjate, el intervalo de estudio es menos 1, 0,47. Si querés cortar este pedacito y todo este pedacito. Este es el estudio entre esto y esto. Ese es el intervalo de estudio que está definido acá. ¿De acuerdo? Entonces, me dice que calcule los valores críticos. Los valores críticos van a ser los valores que hacen 0 o que no exista la derivada primera. En este caso, por ser una función polinomial,
No hay ningún valor que haga que no exista la derivada primera. Solo puede haber valores que hagan cero la derivada primera. Bien. Yo a este... Profe, le ¿por voy a- qué la función en 0,47 es igual a... ¿Perdón? En el paso 3, ¿cómo sacó f de b? F de B, y lo aplicás acá, F de B. 3 por 0,47 elevado al cubo, menos 2 por 0,47, hacelo. Hacelo en la calculadora. Hacelo, yo te espero. ¿Estás haciendo, Joaquín, o estamos esperando al vicio? Sí, profe. Dale, te espero. Obviamente 0,47 es una aproximación, ¿no? Por ahí el resultado de eso te va a Menos salir. 63. Menos 0,63. Claro que lo hice mal. Claro. No, es que acá hay un error. Voy a copiarlo aquí. Es... Hay un error y hay un error. Es... Esto no está bien. Esto es así. Ese es. Ahora sí. Así es. Había un error ahí. A ver, calculalo.
con f de raíz de 2 sobre 3. ¿Qué pasa? Alejo, ¿lo está calculando? Ahí sí me dio 0, profe. Ahí estaba ese error. El intervalo es menos 1, raíz de 2 sobre 3. Y el que hace 0 es menos raíz de 2 dividido en 3. Es otro número. Bien. Claro, ahí sí ya lo entiendo. Entonces, comparamos los tres valores y me da el máximo de todo es el punto de coordenadas menos 0,47, 0,63. Y el mínimo de todos, el punto de coordenadas menos 1, menos 1. ¿Se entiende? Este, por ejemplo, es un mínimo relativo, pero no es mínimo absoluto. Sin embargo, este es un máximo relativo que coincide con un máximo absoluto. ¿Se entiende? El máximo global es el mayor valor que toma la función, obviamente en ordenada, el mayor valor de i. Ese es el valor de la función en el intervalo de estudio. Y el mínimo absoluto o mínimo global es el menor valor que toma la función en el intervalo de estudio. Ambos pueden coincidir con los extremos del intervalo o con algún extremo relativo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, vamos a continuar. Ahora nos dice, bueno, dada la figura, fíjense que hay una gráfica en azul y una en verde. Y nos dicen decir cuál es F y cuál es F'. Y marcar los extremos relativos de F. Pero primero hay que saber cuál es F y cuál es F'. ¿Cómo hacemos nosotros para darnos cuenta si tenemos esas dos gráficas en un mismo sistema cartesiano? Para darnos cuenta cuál es la función y cuál es la función derivada. La gráfica de la función y la gráfica de la función derivada. Para eso, yo les voy a explicar ahora, tenemos que tener muy en claro acá en el cerebro las características que tienen las funciones respecto de sus derivadas. Por ejemplo, si la función fuera la azul, supongamos, si la función fuera la azul, a ver, digamos que la función era verde. Nosotros le asignamos que la función era verde, vamos a ver si la azul cumple con las condiciones de ser la derivada. Por ejemplo, esta función f, si fuera f, tiene un mínimo relativo acá. F' de ese valor, ¿cuánto debería ser? Creo que ya sé cuál es. ¿Sí? Bueno, decilo. Bueno, mire, cero. la curva azul tiene un extremo hacia la derecha. Cuando y vale algo, digamos, pero se nota que hay un extremo, la curva Acá hay verde, un máximo relativo. claro, la curva verde está tocando un y igual a 0. Pero, O sea, claro, se porque lleva hay a un ser- máximo relativo con tangente horizontal, ¿verdad? Claro. Tangente horizontal quiere decir f' de x igual a 0. Y ahí está, f' de x igual a 0. Así que seguro. A ver, acá hay un mínimo relativo en este punto, con tangente horizontal. F' de x igual a 0. Ya está. ¿Verdad? Bien, acá nos hemos dado cuenta rápido porque, digamos, es algo bastante sencillo. Obvio. Ejercicios de este tipo pueden
salir en un parcial. Y después nos dicen también marcar los extremos relativos de f. Primero decir cuál es f y cuál es f', y los extremos relativos. Y efectivamente, la que está en azul es f, y la que está en verde es f'. Ahí está graficado. Y los extremos relativos va a ser un mínimo relativo en este punto y un máximo relativo en este punto. Como no tenemos los valores de los ejes coordenados, no sé cuáles son los puntos, pero yo sí gráficamente lo puedo marcar, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Ahora vamos a pasar a otro conocimiento, otro concepto de aplicaciones de derivada y también relacionado con interpretación de curvas, que es concavidad a la gráfica de una función. Ahora vamos a estudiar la curvatura. Una función puede tener intervalos en que su gráfica es convexa, se dice cuando sigue un arco, así como está marcando mi dedo. O cóncava, cuando es al revés. Ese convexa se le suele llamar cóncava hacia abajo, y el cóncava o cóncava hacia arriba. Bueno, pero nosotros vamos a determinar, estudiando derivadas, analíticamente los intervalos de concavidad. Hay un teorema que nos dice que si tenemos una función f que es derivable en un intervalo abierto AB, y si C pertenece a ese intervalo, entonces se verifica que si la derivada segunda de C es positiva, mayor que 0, la gráfica es cóncava hacia arriba, o cóncava simplemente, en ese punto. Y si la derivada segunda en C es menor que 0, la derivada es cóncava hacia abajo, o convexa también se le dice, en ese punto. Nosotros vamos a ver cómo sale esto, cómo se desmenuza esto. En este caso, ¿verdad? Derivada segunda de C mayor que 0 es cóncava. ¿Cómo sería esta gráfica? ¿Por qué sucede eso? Fíjense, la derivada segunda de una función es la derivada de la derivada primera. Entonces, esta función, en toda esta parte, la derivada primera, ahí están dibujadas las tangentes, y se ve que tiene pendiente negativa. F' de 0 es un número negativo. F' de este valor es un número negativo, pero más grande que este. Si este, por ejemplo, es menos 1, este será menos 0,5. F' de este valor será 1,3, qué sé yo. Ya es positivo, más grande que el anterior. Y así, a medida que voy creciendo en X, la derivada primera también va creciendo. También va creciendo la derivada primera, que es la pendiente de las rectas tangentes. Entonces, como la derivada segunda es la derivada de la derivada primera, si la derivada primera es creciente, la derivada segunda va a ser mayor que 0. Y en este otro caso se interpreta igual, haciendo la interpretación. A medida que avanzo en X, las derivadas se van haciendo cada vez menores. Acá será 1, 0,5, ya acá menos 0,5, menos 1, menos 2. Se va haciendo cada vez menor la derivada primera a medida que avanzo en X. Y como la derivada segunda es la derivada de la derivada primera, si la derivada primera es decreciente, la derivada segunda va a ser negativa en todos los puntos. Así es como estoy seguro de, en este caso, que si f de C, f segunda de C es positivo, estoy en un
en un punto donde la curva es cóncava. Y si f segunda de c es negativo, estoy en un punto, cualquiera de estos, donde la curva es convexa o cóncava hacia abajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Cóncava hacia arriba significaría que la panza está hacia abajo, ¿verdad? No sé si estoy bien relacionado con el término cóncava. Claro, cóncava hacia arriba es que las ramas van para arriba. O Ah, bien, bien. cóncava. Nosotros, Una panza cóncavo hacia- es un concepto que lo conocemos bastante bien en la vida cotidiana, porque decimos, esto es una superficie cóncava, quiere decir que se le puede echar un líquido y no se vuelca, si fuera una superficie. Bueno, si es una curva cóncava, es que las ramas van para arriba. Y convexa es al revés. Que la rama cóncava hacia abajo. Ah, bien. Ahora, nosotros generalmente, los ejercicios que nos dan es, dada la definición analítica de esta función, defina intervalos en los que la función es cóncava y convexa. En este caso, la función f de x es igual a un medio, factor de x menos 2 elevado al cuadrado, todo eso más 1. Determinar la concavidad, nos dice. ¿Eso qué quiere decir? Los intervalos donde es cóncava y donde es convexa. Y luego graficar en el mismo sistema coordenado f, la función, f', la función derivada, y f segunda, la función derivada segunda. Bien, esta es una función polinomial, cuadrática, tiene por dominio todos los reales, es continuo en todos los reales y es derivable en todos los reales. Entonces, esa es f de x, ¿verdad? Ahora, hagamos la derivada. Bueno, la derivada de esto, bajamos el 2, que se simplifica con un medio, queda 1 por x menos 2 a la primera, por la derivada de x menos 2, que es 1, más la derivada de 1, que es 0. Eso es f' de x, ¿no? Para estudiar la concavidad, tengo que estudiar la derivada segunda. Entonces, ahí le grafico a f', es la recta igual a x menos 2. Ahora, determino la derivada segunda, que es la derivada de la derivada primera, igual a 1. Es una recta también, pero horizontal, que corta al eje Y en 1. ¿Se ve? Yo les preguntaba, en el problema, ¿cuál es la concavidad de esta función? ¿Cuál es la respuesta a eso? Y es cóncava hacia arriba. Ajá. ¿En qué intervalo? Está bien, es cóncava hacia arriba. ¿En qué intervalo? Menos 1, 5. En todo su dominio. No, yo he graficado ahí un pedacito, no la puedo graficar entera. En todo su dominio. ¿Verdad? ¿Y el dominio de esta función cuál es? Todo lo real. Todos los reales. Sí. Es cóncava o cóncava hacia arriba en todo su dominio. O sea, en todos los números reales que tome la variable independiente x. ¿Seguimos? Ahora nos interesa estudiar los puntos de inflexión en la gráfica de una función. Los puntos de inflexión son los puntos donde cambia la concavidad. Por ejemplo, cambia de cóncava a convexa o al revés. Pero tienen una particularidad. Esos puntos, para que sean puntos de inflexión, deben tener recta tangente.
Vale decir, no puede haber un quiebre. La función tiene que ser derivable. Puede que no sea derivable, pero no tiene que haber un quiebre. Bien, entonces, la definición de punto de inflexión. Sea f una función continua en el intervalo que contenga x sub 0. El punto de coordenadas x sub 0, f de x sub 0, es un punto de inflexión a la gráfica de f si existe un intervalo AB que lo contenga a x sub 0, tal que para todo AB se cumple que f segunda de x es menor que 0 para el intervalo ax sub 0 y f segunda de x es mayor que 0 para el intervalo a la derecha. Ahí está. De esa manera. O bien, al revés. ¿Se ve? La gráfica que está en rojo, en ambos casos, es la gráfica de la función. Y la que está en azul corresponde a la recta tangente en el punto de inflexión. Mírenlo bien. Ese punto de inflexión tiene una característica gráfica muy particular. Tiene recta tangente, como se ve esta azul o esta, pero esa recta tangente a la vez la corta a la curva en el punto. Eso no habíamos visto antes en la primaria o en la secundaria. Decíamos, la recta tangente es una recta que la toca la función en un punto, pero no la corta en ese punto. Bueno, sin embargo, hay gráficas que pueden tener puntos de tangencia donde la recta tangente la corta a la curva, como en estos dos ejemplos. Y esos van a coincidir con puntos de inflexión. Hemos entrado como a otra dimensión, porque hasta ahora decíamos, no, la tangente la toca nomás, ponemos la curva y una recta y ahí la toca, pero no. Analicemos los gráficos. Este gráfico. Me interesa ahora los puntos de cambio de curvatura o de cambio de concavidad. Fíjense, ¿qué pasa en A mayúscula? A izquierda de A, ¿cómo es la concavidad de esta función o la curvatura de esta función? Hacia abajo. ¿Qué es? No, es ¿Hacia convexa. qué cosa es? O sea, ¿Es no, convexa? Negativa. ¿Es convexa o cóncava hacia abajo? Aprendamos a hablar con propiedad, porque si usted en un examen dice hacia abajo, ¿qué hacia Hacia abajo? abajo. ¿Qué? No, es cóncava hacia abajo. O bien es convexa. Eso significa que para todos los puntos pertenecientes a este intervalo, la derivada segunda de la función en cualquiera de esos puntos es menor que 0. ¿Verdad? Bien. Es convexa. Pero entre A y B, ¿cómo es? Cóncava hacia arriba. Cóncava o cóncava hacia arriba. Efectivamente. Significa que para cualquier punto en el perteneciente al intervalo AB, esta función tiene derivada segunda positiva. En el intervalo BD, ¿cómo es la concavidad de la función? ¿Convexa? Es convexa, cóncava hacia abajo. En DC es cóncava hacia arriba. Y en mayores que C es, de nuevo,
convexa o cóncava hacia abajo. Sin embargo, fíjense que ahí he marcado los puntos A, B y C que corresponden a puntos de inflexión, pero D no corresponde a puntos de inflexión, porque no tiene tangente. Ahí hay un quiebre. La función no tiene tangente. Puede suceder que tenga tangente vertical, como en este caso, vale decir, no es derivable en este punto C, pero tiene tangente. En B tiene tangente, en A tiene tangente, pero en D no. Por lo tanto, en el punto D, si bien hay un cambio de concavidad, a izquierda es cóncava y a derecha convexa, al revés quiero decir, a izquierda es convexa y a derecha es cóncava, pero como no hay un cambio, como no es no tiene tangente en ese punto, ese no es un punto de inflexión. Eso hay que tener en cuenta. Para máximos y mínimos relativos podría ser que la función tenga un quiebre, que no sea derivable, que tenga un quiebre, y sin embargo puede ser un extremo relativo. Pero en el caso de estudio de puntos de inflexión, tiene que tener tangente. Lo he dicho como 10 veces ya. En C, tiene tangente vertical, no es derivable, pero tiene tangente. Así que hay un teorema que nos dice, si el punto P de coordenadas CF de C es un punto de inflexión de la gráfica de la función f, entonces f segunda de C es igual a 0 o f segunda de C no existe. En el primer caso, en este ejemplo, f segunda de C es igual a 0. En este otro caso, f segunda de C no existe, tiene tangente vertical. Sin embargo, los dos son puntos de inflexión a la gráfica de la función. Este otro teorema nos dice, si una función f es derivable en un intervalo que contenga c, y si el punto C de coordenadas CF de C es un punto de inflexión de la gráfica y la función tiene derivada segunda, f segunda de x existe, entonces va a ser igual a 0. Es este caso. La función es derivable en el punto CF de C y tiene segunda derivada, entonces f segunda de C tiene que ser igual a 0. Eso nos marca el cambio de curvatura. En este caso no es aplicable este teorema. Ahora vamos a ver este teorema que se le llama teorema del recíproco. Si f segunda de C no es igual a 0, no me puede asegurar que la función tenga un punto de inflexión en el punto de coordenadas CF de C. Veamos un ejemplo. F de x igual a x a la cuarta. ¿Qué clase de función es esta? Polinómica. Polinómica. Por lo tanto, el dominio es todo el conjunto de los números reales, es continua en todos los reales, es derivable en todos los reales, existe f de x, f' de x, f segunda de x, etc. Hemos visto un ejemplo de esto con derivadas de orden superior. Hacemos f' de x, derivada de x a la cuarta bajo el 4 por x a la 4 menos 1, x al cubo. Hacemos la derivada segunda, 12x al cuadrado. Igualamos a 0 la derivada segunda y dice x igual a 0. El valor que hace 0 la derivada segunda es x igual a 0. Ahora,
derivada segunda igual a 0, uno se puede abocar y decir, disculpen. Hola Raúl, estoy dando clases, después te llamo. Uno se puede abocar diciendo, esta función es derivable, 2 veces derivable, todo lo demás, así que la derivada segunda igual a 0 indica que ahí hay un punto de inflexión, un punto de cambio de concavidad. Veamos. A la izquierda de 0, para valores de x menores que 0, lo aplicamos acá, por ejemplo, menos 1, se hace positiva la derivada segunda. Es cóncava hacia arriba. A derecha de 0, por ejemplo, x igual a 1, sigue siendo positiva, cóncava hacia arriba. No hay cambio de concavidad al pasar por 0. Por lo tanto, ahí no hay un punto de inflexión. Cuidado con eso. Nosotros tenemos que verificar que haya cambio de concavidad y que exista digamos, que puede tener tangente vertical, pero que haya cambio de concavidad. Acá no lo hay. Así que el teorema del recíproco nos avisa que no siempre que tenga yo derivada segunda igual a 0, estoy ante un punto de inflexión, un punto de cambio de curvatura en la gráfica de la función. Ahora vamos a ver el método para determinar los intervalos de curvatura o concavidad y los puntos de inflexión en la gráfica de una función. Bien, obviamente la función tiene que ser continua en el intervalo que se estudia, eso sin ninguna duda. Entonces, primero determinamos la derivada primera y la derivada segunda, la función derivada primera y la función derivada segunda. Luego, determinamos los valores llamados de x, llamados c sub i, para los cuales la derivada segunda se hace 0 o que no exista. La derivada segunda se hace 0 o que no exista. Y eso les vamos a llamar valores críticos de la función. En este caso, estudiados en la derivada segunda, insisto. Si para algún valor de x, llamado c sub i, f' de i no existe y f segunda de i tampoco existe, vamos a ver. Definimos los intervalos que separan a esos valores críticos, c sub i. Y confeccionamos una tabla parecida a esta tabla del estudio de la derivada primera para determinar máximos y mínimos relativos, pero en este caso vamos a trabajar con la derivada segunda. Así que separamos todo el intervalo de estudio en subintervalos cuyos límites son los valores críticos. Si la derivada segunda cambia de signo al pasar por c sub i, entonces f de c sub i es un punto de inflexión a la gráfica de la función. Si no cambia de signo, no es un punto de inflexión. Vamos a ver un ejemplo. Estudiar la concavidad y puntos de inflexión de la función f de x igual a x por x menos 1 elevado a la 1/3. ¿Qué dominio tiene esta función? Recuerden Todo que lo tenemos real. que estudiar todos los reales, claro, porque raíz cúbica, existen raíz cúbicas reales para cualquier valor real del radicando. Bien, y es continua también en todos los reales.
Entonces, vamos a aplicar el método, el dominio de todos los reales. Estudiamos f' de x. Como es un producto de dos funciones, tendré que aplicar la regla de derivación del producto. Estudienlo, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y ahí está. Ahora yo lo voy a trabajar un poco para que quede en una expresión más sencilla. Agrupo, saco como un denominador 3 factor de x menos 1 a la 2 tercios. Y ahí está f' de x. Yo voy esperando un ratito para que ustedes lo vean, entiendan y si tienen alguna duda, pregunten. Ya tengo la derivada primera. Bueno, ahí está más compacta. Hago la derivada segunda de esa función, que es la derivada de la derivada primera. Como es un cociente de dos funciones, tendré que aplicar la regla de derivación del producto. La derivada del numerador por el denominador sin derivar. La derivada del numerador es 4. Y esta sin derivar, 4 por 3, 12. Ahí está. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Va a ser 3 por 2 tercios, que queda 2, por x a la 2 tercios menos 1, que sería x menos 1 a la menos 1 tercio, por eso lo pongo en el denominador. Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado. 3 al cuadrado 9, y el paréntesis que está a la 2 tercios al cuadrado va a quedar a la 4 tercios. Como se ve, me conviene operar, sacar como un denominador acá, y luego agrupar multiplicando extremos por extremos y medios por medios. Bueno, hago todo ese trabajo y me queda que esa es la derivada segunda de la función. Así que la pongo más ordenada, en una expresión más compacta para poder trabajarla. F segunda de x es igual a 4x menos 6, dividido en 9 factor de x menos 1, elevado a las 5 tercios. Yo tengo que buscar ahora los valores críticos de curvatura, vale decir, los valores que hacen 0 la derivada segunda, valores de x que hacen 0 la derivada segunda, y valores de x que hacen que no exista la derivada segunda. Para que sea 0 la derivada segunda, el numerador tiene que ser 0, o sea que x igual a 3 medios. Y para que no exista, x tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Esos son los dos números críticos. Ahora, bueno, separo en intervalos, todos los reales los separo en el intervalo menos infinito 1, 1 3 medios y 3 medios infinito. Estudio el signo de la derivada segunda, nada más que el signo. Así que voy a elegir números de prueba en el intervalo menos infinito 1. ¿Qué sé yo? Puedo elegir el 0. Está en el intervalo menos infinito 1. F de 0, f segunda de 0 lo pongo acá. Negativo el numerador, ¿verdad? Queda menos 6. Y el denominador también negativo porque está elevado a las 5 tercios. Negativo sobre negativo, positivo. F segunda de 0 es positiva. Por lo tanto, ¿cómo es la curvatura de esa función en el intervalo menos infinito 1? ¿Qué curvatura tiene? ¿Qué concavidad tiene? ¿Es cóncava hacia arriba?
es cóncava hacia arriba. Ahí está hecho un icono más o menos que muestra cómo va a ser. Profe, no se escucha bien. A ver, ahora me escuchan mejor. Está como robotizado, profe. Pisado. Ahí No, me- sí se escucha. No, no. Está muy feo el audio. Una- Se lo escucha muy robotizado, profe. que no- ahí me escuchan. No, profe, se lo continúo escuchando mal. Voy a hacer una cosa. Voy a salir y entrar de nuevo. Bueno, profe. 1,2 pertenece a este intervalo entre 1 y 1,5. ¿Verdad? Sí, profe. Calculamos el signo de F segunda de 1,2. Y da negativo. Es convexa. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, un número mayor que 1,5, por ejemplo, 2. Aplicamos F segunda de 2 y me da un resultado positivo. Cóncava hacia arriba. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Acá hay cambio de concavidad. Y acá hay cambio de concavidad. ¿Me han escuchado? Más o menos, profe, no se entiende mucho. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Acá cambia la curvatura. ¿Sí? Es un punto de inflexión. No sé. No sé. Porque tiene que tener recta tangente. Sí, en los dos son puntos de inflexión. En este tiene un punto de inflexión con tangente. Y en este tiene un punto de inflexión con tangente oblicua. ¿Se entiende? Más o menos, profe. Medio que se entrecorta. Profe, ¿por qué no intenta salir de la reunión y volver a entrar? Bueno, Sí, profe, porque se escucha muy mal. Bueno. Muy. No estamos entendiendo nada así. salimos de la reunión
y me conecto de nuevo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Hola, profe. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Si la derivada segunda es positiva para cualquier valor de x menor que 1, significa que en ese intervalo la función es cóncava hacia arriba o cóncava. Por lo que ahora elijamos un valor entre 1 y 1,5. Por ejemplo, 1,2. Lo aplico acá a una función y me da negativo, la derivada segunda. Quiere decir que en ese intervalo la gráfica es cóncava hacia abajo o convexa. Y por último, elijo un valor mayor que 3 medios, por ejemplo, x igual a 2. F segunda positiva. Así que en este intervalo, la gráfica de la función es cóncava o cóncava hacia arriba. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora veamos. En el intervalo menos infinito 1, cóncava hacia arriba, y cuando pasa al siguiente intervalo, cóncava hacia abajo.
quiere decir que hay un cambio de concavidad, cambio de curvatura, hay un punto de inflexión en el punto de abscisa 1 y le calculo la ordenada. Acá cuando x igual a 1, f de 1, 0. Ese es un punto de inflexión. Y en x igual a 3 medios también pasa de convexa a cóncava. Y le calculo para 1,5 acá 3 medios, me da un resultado 0,79. Así que tiene dos puntos de inflexión, y ahí está la gráfica de la función. Me ayudan varias cosas para hacer la gráfica. Yo sé que para cualquier valor de x menor que 1, la función es cóncava. Sé que en x igual a 1, la función tiene una tangente vertical, porque fíjense, se anula el denominador de f' de x. Tiene una tangente vertical. Para todo punto en el intervalo 1, 3 medios, la función es cóncava hacia abajo o convexa. Y luego cambia la concavidad a cóncava hacia arriba. Así que ahí tiene un punto de inflexión, otro punto de inflexión. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. También nos dan una función, en este caso la función está dada en ramas, y nos piden estudiar intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Lo primero que nos tenemos que asegurar es la continuidad de la función. Si hacemos el estudio de continuidad, vamos a darnos cuenta, acá yo no lo he hecho por una cuestión de espacio, pero está fácil, ¿verdad? En 1, este va a ser menos 1, y este, valuado en 1, 1, menos 2, menos 1, más 2, 1. La función es continua en todos los reales. Bien, ahora hagamos f' de x. Obviamente, voy a tener para esta definición, o sea, los x menores que 1, la derivada de la función es menos 2x. Y para los x mayores o iguales que 1, la derivada va a ser de esta definición de la función, 2x menos 2. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Tengo las derivadas para cada intervalo. Hago f' de menos 1 por izquierda. Quiero ver ahora si es derivable. Cuando x tiende a 1 por izquierda, va a tomar esta definición, la derivada primera, va a ser menos 2. Cuando x tiende a 1 por la derecha, va a tomar esta otra definición, la derivada primera, 2 por 1, 2, menos 2, 0. Las derivadas laterales en 1 existen. ¿Pero qué? Son distintos. Son distintas. ¿Y eso qué indica? Que no es derivable. Que no es derivable en x igual a 1 y que además ahí hay un quiebre. Cuando vengo por izquierda tiene una derivada, tiene una tangente, todas las rectas secantes se van acumulando hacia una recta tangente de pendiente menos 2, y cuando me acerco por derecha a 1, las secantes se van acumulando a una recta tangente de pendiente 0, o sea, una recta tangente horizontal. Por lo tanto, ahí la función no es derivable. Hago la derivada segunda. Nuevamente, para los x menores que 1, la derivada segunda va a aplicar acá, es menos 2. Para los x mayores que 1, va a aplicar acá, es 2. Esa es la derivada segunda de la función.
Quiere decir que en el intervalo menos infinito menos 1, menos infinito 1, la derivada segunda es negativa, por lo tanto, la gráfica es convexa, cóncava hacia arriba. Y para valores de x mayores que 1, la gráfica es cóncava hacia abajo o cóncava. Perdón. La derivada segunda para los x menores que 1 es menor que 0, es cóncava hacia abajo o cóncava, y para los mayores que 1 es positiva, por lo tanto es cóncava hacia arriba o cóncava. Así que F tiene cambio de concavidad en el punto de abscisa 1, pero eso no es un punto de inflexión. Ahí está la gráfica. Si bien hay cambio de concavidad, la función no tiene tangente en ese punto. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Hay que tener cuidado con eso. O sea que haya cambio de concavidad o cambio de curvatura no indica necesariamente que ahí hay un punto de inflexión. Para que haya un punto de inflexión tienen que darse dos condiciones: que haya cambio de concavidad y que además tenga tangente. Esa recta tangente puede ser horizontal, oblicua, vertical, no importa, pero tiene que tener tangente. Esas son preguntas de examen, por eso se las aclaro. A ver si ustedes pueden estudiarle a esta. Yo los dejo trabajar. No los voy a separar en grupos, pero sí quiero que le hagan el estudio de concavidad y punto de inflexión a esa función. ¿Qué dominio tiene esa función? Todos los reales. ¿Continuidad? Continuo en todo el subdominio. Claro, es continua, porque está elevado al cuadrado y tiene raíz cúbica, pero la raíz cúbica no tiene problema con los números negativos. Bueno, es continua en todo su dominio. Tendremos que estudiar derivada primera y derivada segunda. ¿Alguien ya ha calculado la derivada primera?
A mí, profe, no me estaría saliendo. No sé si la puede mostrar. ¿Cómo sería? ¿Alguien sí la ha podido calcular? ¿Nadie? Ahí está, y está también reducida a una mínima expresión, ¿verdad? La derivada segunda puede ser que sea 10x menos 12 sobre 9 por x menos 1 a los 4 tercios. Veamos. Ahí está. Me parece que no, ¿no? Pero bueno, más o menos. Fíjense. Profe, una consulta. Los puntos críticos se calculan en la derivada segunda, ¿verdad?
¿Cómo, che? ¿Los puntos críticos se calculan con la derivada segunda? Los valores críticos. Los valores críticos, los valores de X que hagan cero, que haga que no exista, la derivada segunda. Sí, calcúlenlo. Sería 6 quinto y 1. Sí, ahí está, ¿ves? 6 quinto y 1. 12 décimos, que es lo mismo que 6 quinto. Bien. Y ahora tenemos que separar el intervalo de dominio en esos 3 subintervalos que generan estas cosas. Háganlo.
Ahí, ¿ven cómo es la división? ¿Cómo se ha separado en los intervalos? Y cómo se calcula el signo de la derivada segunda en cada intervalo, que indica que para los menores que 1 es cóncava hacia abajo, o cóncava o convexa, entre 1 y 5 y 6 quintos sigue siendo cóncava hacia abajo. Bueno, de esa manera determinamos que hay un solo punto de inflexión en el punto de coordenadas 12 décimos o 6 quintos, 0,41. ¿Se entendió? Hola. Hola. Sí, profe. Sí, profe, sí, se entendió. Bien, así es como hay que estudiar. Recuerden que para que haya cambio de concavidad, para que haya punto de inflexión, además de cambio de curvatura o de concavidad, tiene que tener tangente. Esa tangente puede ser vertical, pero tiene que tener tangente. Ahora, con eso, traten de hacer el estudio completo de la función. Fíjense que acá es una función bastante sencilla, una función polinomial cúbica. Traten de hacer el estudio completo de la función, o sea, dominio, intersección con ejes, intervalo de crecimiento, etc. Concavidad, máximos y mínimos relativos, bueno, etcétera, todo eso. Fíjense ahí, obviamente esta función es continua en todos los reales, derivable. Hacemos la derivada primera, obtenemos los valores de x que hacen 0 la derivada primera. No va a haber ningún valor de x que haga que no exista la derivada primera. Y con eso vemos que los números críticos son menos 1 sobre raíz de 3 y más 1 sobre raíz de 3. Para encontrar máximos y mínimos relativos, acá nos conviene aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces hacemos la derivada segunda, que es la derivada de esta función, 6x. Hacemos la derivada segunda igual a 0 y nos da 0. No tiene puntos de inflexión. Pero, ahí está. Estudiamos la derivada primera, el signo, y vemos que para los valores de x menores a menos 1 sobre raíz de 3, f' de x es positivo, entonces significa que crece la derivada primera. Entre menos 1 raíz de 3 y más 1 sobre raíz de 3, por ejemplo, x igual a 0, es negativa la derivada primera, decrece. Y vuelve a crecer para los mayores de 1 sobre raíz de 3. Así que tiene un máximo relativo, pasa de creciente, de ser creciente a decreciente, en menos 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, hay un máximo relativo y le calculo la ordenada en f.
o sea, en esta. Y para 1 sobre raíz de 3 pasa de ser decreciente a creciente. Por lo tanto, hay un mínimo relativo y le calculo la ordenada en f. Y ya la tengo. Luego hago estudio de la derivada segunda para valores de x menores que 0. El que hace 0, la derivada segunda es x igual a 0. Entonces divide en el intervalo menos infinito 0 y el otro intervalo es 0 infinito. Elijo cualquier valor de x menor que 0, por ejemplo, menos 1, y lo calculo acá en la derivada segunda, me da negativo. Por lo tanto, ahí es convexa o cóncava hacia abajo. Y para cualquier valor de x mayor que 0, por ejemplo 1, me da la derivada segunda positivo. Así que es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, hay un punto de inflexión en 0, y bueno, aplico acá 0, 0, en el punto 0, 0. Y ahí está la gráfica. Con un máximo relativo, un mínimo relativo y el punto de inflexión. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, mírenlo para que le tomen confianza. Bueno, ahora nos dan una gráfica en el sistema cartesiano, mejor dicho, 3 gráficas. Una en azul, una en verde y una en morado. Y nos dice determinar cuál es f, f', f segunda, y marcar los extremos relativos y los puntos de inflexión. Nosotros para saber cuál es f, tenemos que elegir cualquiera de ellas, la que le echemos el fallo de que esta puede ser, y empezar a ver si cumple las condiciones, por ejemplo, cuando sea mínimo relativo, cuál es la derivada primera, tiene que ser 0, bueno. Si nosotros elegimos, por ejemplo, la verde como si fuera f, tiene un máximo relativo con tangente horizontal en este punto, y su derivada podría ser esta azul. Bien, bueno, tiene un mínimo relativo en este punto con tangente horizontal y la morada sigue siendo 0 ahí. Así que, sin duda, la morada es derivada de la verde. Pero, veamos ahora si le hacemos la derivada segunda, que sería la derivada de esta. Tiene un punto de tangente horizontal, un máximo relativo acá, su derivada tendría que ser 0, y la azul no es 0. Así que la verde no puede ser f. Probemos con la azul. La azul tiene un mínimo relativo de tangente horizontal en el punto de abscisa 0. La derivada primera, si es la verde, efectivamente es 0. Tiene un punto de inflexión por acá, ¿no es cierto? Fíjense que cambia de ser cóncava hacia arriba para pasar a ser convexa. Y ahí va a ser un punto de tangente horizontal en la derivada primera. Así que efectivamente f es la azul, f' es la verde. Y si ustedes le siguen haciendo el estudio, la derivada, el máximo relativo con tangente horizontal, su derivada es 0, así que la morada es la derivada segunda.
¿dónde están los extremos relativos? Y de esta tiene un solo extremo relativo, que es ese punto en rojo. Y tiene, por lo que se ve, dos puntos de inflexión, cambio de curvatura, que va a ser en este, o sea, el que hace 0, la derivada segunda, que está por acá, y este otro que está por acá. Bueno, de esta manera nosotros podemos darnos cuenta, viendo cuál es F, cuál es F' y cuál es F segunda. Ahora vamos a hacer al revés. Dada ciertas características de la función, construirla. Nosotros no tenemos la definición analítica de la función, sino que nos dice que esta función es creciente en el intervalo -1, 0, abierto, y en el intervalo 1, infinito, abierto. Es decreciente en los intervalos -infinito, -1, y en el intervalo 0, 1. Tiene un máximo relativo en el punto de coordenada 0, -1. Además, tiene un mínimo relativo en los puntos de coordenada -1, -2 y 1, -2. Y el rango es el intervalo semiabierto -2, infinito. ¿Cómo construimos esta función? Bueno, primero hay que poner el sistema coordenado y ubicar los puntos conocidos. Dice que tiene un máximo relativo en el punto 0, -1. Ahí está. Mínimo relativo en estos dos puntos, -1, -2 y 1, -2. Esos son los puntos que son datos. Además, nos dice que es creciente en el intervalo -1, 0 y 1, infinito. O sea, en este intervalo es creciente, viene así, y en el intervalo 1, infinito también es creciente. Y decreciente en -infinito, -1, o sea que ya sé que esto sigue una forma más o menos así, y también decreciente en 0, 1. Así que con todos esos datos, yo le digo decreciente en el intervalo -infinito, 1, decreciente en el intervalo 1, 0, 1, creciente en el intervalo -1, 0, creciente en el intervalo 1, infinito. Le hago estas rayitas como diciendo, bueno, por esa forma va a tomar la curva. Este es un máximo relativo, este es un mínimo relativo y este es otro mínimo relativo. Y el rango dice que es mayores o iguales que -2, o sea, de acá hacia arriba. Y bueno, no le queda otra que ser de esa manera la gráfica de esta función. Por supuesto, esto es un bosquejo, pero cumple todas las condiciones que están puestas ahí. Hay varios ejercicios de este tipo en la guía de trabajos prácticos. Así que mírenlo, traten de estudiar. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, con eso terminamos este capítulo de aplicaciones de derivada. Fíjense que acá hemos visto cómo se determinan los intervalos en los que una función crece y decrece. Los extremos relativos, máximos y mínimos relativos. Hemos visto dos métodos, dos criterios para encontrar máximos y mínimos relativos. Y también hemos visto
los máximos y mínimos absolutos o globales. Y también un método para determinarlo. Además, hemos visto curvatura, concavidad de la función. Las condiciones que debe cumplir para tener un intervalo en la que la función es cóncava o cóncava hacia arriba, y los intervalos en las que es convexa o cóncava hacia abajo. Y también el concepto de puntos de inflexión. Con todo eso, nosotros ya estamos en condiciones de hacer el estudio completo de una función y graficarla, haciendo una tabla de valores mínima, con 2, 3 puntitos como mucho. Es más, ni siquiera va a hacer falta hacer una tabla de valores si hemos trabajado bien encontrando intersección con eje coordenado, paridad, crecimiento, decrecimiento, extremos relativos, concavidad, puntos de inflexión. Ponemos esos puntos y podemos ir graficando como hemos hecho recién, ¿no es cierto? Bien, con esto entonces, como les decía, vamos a concluir la clase de hoy. ¿Se ha entendido?